Esta es una transmisión especialmente diseñada para las personas naturales no comerciantes, empleados, trabajadores, independientes. Bienvenidos. Muchas gracias por conectarse. En la tarde de hoy tenemos un invitado muy especial. Se trata del doctor Oscar Marín Martínez. Él es abogado, especialista en diversas ramas del derecho. También es conciliador, árbitro, consultor, abogado litigante y lo más importante, para nuestro caso, es un experto y pionero en el desarrollo y la innovación de los procesos de insolvencia económica en persona natural no comerciante. Es autor de varios libros. Es conjuez en Barranquilla. Actualmente reside en esta ciudad. Y también es el presidente y fundador de la Fundación Liborio Mejía. Doctor, muy buenas tardes, bienvenido y gracias por aceptar nuestra invitación. Hola, mi querida Lita, para ti, para los tuyos, para toda la gente que te sigue, que es un pocotón, les mando un abrazo grandote, un abrazo saludable, porque hoy vamos a entender muchas cosas del proceso de negociación de pasivos. La palabra insolvencia es una palabra negativa que nos llena de una vez como de esas energías malucas. En cambio, cuando hablamos de la recuperación, siempre hablando en sentido positivo, va a ser muy bonito. Entonces, para ti, para los tuyos y para este momento tan rico que vamos a pasar, un abrazo grandote, grandote. Gracias, doctor. Muy amable. Estamos muy contentos y agradecidos de tenerlo en esta comunidad, en este espacio que ha sido creado y diseñado especialmente para brindar un escenario en donde personas que les gusta estar actualizadas sobre la justicia y el derecho puedan tener información, puedan compartir, puedan hacerme preguntas. Muchos de mis seguidores me hacen preguntas constantemente de diversos temas. Intento permanentemente de absolver sus inquietudes. Pero bueno, vamos a entrar en materia porque este es un tema completamente interesante, novedoso y muy práctico para muchos ciudadanos. Doctor, ¿qué se entiende por crisis económica? Cuando una persona está en una crisis económica, ¿cuáles son los síntomas? ¿Cómo se diagnostica? ¿Y cómo podemos identificar si estamos o no en esta situación? Mi querida doctora Lita, el primer síntoma de crisis económica es cuando una persona está pagando su mercado con la tarjeta de crédito. Ya, ahí ya tenemos el primer campanazo. No es la deuda, eso es natural al ser humano. Deber es natural al ser humano. Yo todos los días digo, gracias Dios mío por las entidades financieras, por las vigiladas por la superintendencia financiera, por los bancos y por las compañías de seguros. Gracias, gracias, gracias. Pero cuando una persona saca su tarjeta de crédito para mercar, ¡ping! Ahí está el primer Bien, gran gol. el video promocional que hice esta mañana lo hice en Carulla pagando el mercado con mi carrito de mercado y saqué la tarjeta y me dijeron no, fondos insuficientes. O sea, cuando esto ocurre, cuando uno paga el mercado con la tarjeta de crédito, es una señal de advertencia de que estás entrando en una crisis. Claro, y vienen las disculpas. Además que tu mercado me encantaba lleno de manzanas verdes. Entonces, y los que estudiamos derecho, en esa canasta no había manzanas podridas. El, cuando nosotros sacamos una tarjeta de crédito para pagar el mercado, vienen entonces una cantidad de disculpas, que es que los puntos, es que lo pago a una sola cuota y para eso yo tengo mejores puntos, y viene una cantidad de razones por las cuales yo tengo que pagar con la tarjeta de crédito. Y si esa tarjeta de crédito es black, si esa tarjeta de crédito es negra y ven que estoy pagando con una tarjeta de crédito negra mi mercado, yo que sé de finanzas, tú que sabes de finanzas, ya esa persona es alguien a la que le tengo que decir cuidado. Y mira que dentro de los miles de casos que yo he atendido en lo personal, desde que se instauró el proceso de insolvencia de persona natural no comerciante en el 2012, en esas estadísticas que llevamos y que en lo personal llevo de las razones por las cuales una persona se declara en insolvencia, el primer campanazo, sin pensarlo, es eso. ¿Qué estoy haciendo yo con mi tarjeta de crédito? ¿Qué no puedo hacer con mi tarjeta de crédito?
Y ahí tenemos Bueno, ese primer. bueno, doctor, y adicionalmente a esa situación, que bueno, puede ser un momento, una crisis, una adversidad, pero para que se esté realmente en una crisis económica que requiera acceder al proceso de insolvencia económico, ¿qué requisitos debe tener este ciudadano para identificar que sí amerita o presta mérito su caso para que vaya a buscar este proceso y esta maravillosa Esa salida, ayuda, esta salida? claro, exacto, es una salida a una crisis temporal. Entonces, esa persona se somete a un proceso de insolvencia no porque no tiene con qué pagar, sino porque su capacidad de pago ha cambiado. Entonces, se ha endeudado de tal manera que ha superado el límite de su capacidad de pago. Por ejemplo, una persona que se ganaba 20 millones de pesos porque tenía un encargo en una magistratura y nuevamente vuelve a su cargo oficial. Él obtuvo unos créditos con esto y se sobreendeudó. Entonces una persona requiere de este proceso cuando ya ella no puede cumplir con sus obligaciones y antes, lastimosamente, muy poquita gente entiende esto. Antes de entrar en lo que en finanzas se llama el jineteo. Es decir, va y abre un hueco para tapar otro y ese hueco le queda más grande. Abre otro hueco para tapar otro y le queda más grande. Esa persona, cuando ya empieza a jinetear, mira que ahí tenemos un segundo punto, ya es una persona que tiene que someterse rápidamente a un tratamiento financiero. Entonces ya tenemos dos. Primero, está mercando con la tarjeta de crédito. Segundo, está jineteando, está abriendo un hueco más grande que otro. Entonces, esa persona tiene que hacer un pare y someterse a una cura o a ver qué aspirina o qué mejoral se va a tomar para saber si sigue así o si hay que cambiar de situación de vida. Hay una expresión como muy popular que también usamos aparte del jineteo y es esa gimnasia financiera, que Así consiste en es. pedir un avance en una tarjeta de crédito para pagar las otras cuotas de las otras tarjetas, hacer un sobregiro en la cuenta de cheques o en la cuenta corriente para poder cubrir el pago ordinario de las tarjetas de crédito. Y ahí sí ir girando mes a mes con cuál vamos a hacer el avance o el sobregiro para ir cubriendo las demás obligaciones. Y se le va volviendo una bola de nieve tan grande, tan grande, tan grande, pero no nos vamos a la gimnasia financiera como entidad financiera. Hablemos de la mamá del papá. Papá, préstame que yo pasado mañana que me paguen, entonces yo te devuelvo el dinero y resulta, ahí tenemos un tercer punto. No es que me paguen, es que yo cubra el hueco que abrí en la tarjeta de crédito para poder nuevamente hacer un avance y poderle pagar a mi papá. Y como quedé bien con mi papá, al mes siguiente mi papá me va a volver a prestar por 3 o por 4 días. Entonces tenemos un tercer punto. Miren, mi querida doctora Alita, ¿cómo vamos identificando? Porque puedo ser yo, el que nos está escuchando ahí, el que dice un momentico, yo soy una de esas personas que estoy mercando con la tarjeta de crédito, que estoy abriendo un hueco para abrir otro, o en lo que tú llamas muy bien, estoy incurriendo en la gimnasia financiera. Es decir, presto para cubrir unas cosas y para las otras, y ahí ya nos vamos llenando de razones por las cuales yo tengo que entender que necesito someterme a este proceso, que ahora vamos a mirar los requisitos. Vamos a hacer una pausa para saludar a los seguidores y a las personas que se están conectando en este momento. Un saludo especial para Víctor, para José, para Ana, para Nacho, para Andrés. Muchas gracias por estar conectados. Queremos saber si alguno de ustedes está pasando por esta situación. Queremos conocer sus impresiones, conocer sus comentarios, que nos escriban. Este es un Facebook Live y un por TikTok Live interactivo. Queremos saber, ¿se identifican con esta situación? ¿Alguna vez en su vida afrontaron algo parecido como lo que está describiendo el doctor Oscar Marín Martínez? Bueno, entonces cuando estamos en esta situación que adicionalmente de ser incómoda, súper molesta, generar una frustración tremenda y un alto grado de estrés, ¿cuál es la salida? Ahora, doctor,
¿Por qué usted se tomó la molestia de escribir semejante compendio, un tratado, además una guía súper práctica porque tiene hasta los formatos, las tablas? Bueno, esto es un libro muy interesante, yo lo considero como un tratado práctico de la insolvencia económica. Doctor, ¿qué es el proceso de insolvencia económica? Te falta un adjetivo calificativo para este tipo de procesos, vergonzosos, porque nadie quiere que sepan que yo estoy quebrado. Y es lo que se denomina procesos vergonzosos. Ese es y hay unas regiones del país donde es más vergonzoso que en otros. Y eso que decimos, abrimos la nevera, la última nevera, doble, nevecón, todo eso, pero mete uno la Pero mano y lo único que vacía. hay es agua. Total. Entonces, esos adjetivos calificativos, el que más aplica aquí es el tema vergonzoso. Cuando inició el proceso de insolvencia, yo ya trabajaba los procesos de negociación de pasivos con la ley 550, después con la 1116 para las empresas, y por eso cuando apareció esto como un salvavidas para las personas naturales no comerciantes, nos quedó, o me quedó en lo personal, me quedó muy fácil trabajarlo porque ya lo venía desarrollando. Ese libro es el acercamiento más práctico que hay, y no está bien que yo lo diga porque no es humilde, pero es lo más práctico que hay entre la teoría, la ley y lo que vive una persona. Y es realmente lo que he recogido durante más de 10 años de este ejercicio profesional. Por eso lo llevamos a lo práctico. De hecho, lo vemos en los jueces, lo consultan, lo rayan, lo tachan, me llaman, me preguntan, me regañan, me dicen que eso no es así, que si es así, que felicitaciones. Y no me tomé un trabajo porque como para mí es un placer escribir, para mí es algo que me encanta. Entonces, para mí, esta tercera obra, porque es mi tercera obra sobre la materia, Porque me tiene llena. 14 libros más. Bueno, pero sobre esta materia es la tercera obra. Entonces, lo que trato de hacer o lo que hice es acercar a la comunidad jurídica en general, pero a la comunidad que no entiende de leyes, a un sistema práctico de recuperación financiera. Entonces, si nosotros tomamos esta obra y la desarrollamos en el ejercicio que necesita una persona, vamos a encontrar los puntos de la situación de cada persona. Que sea una persona natural, no comerciante. ¿Quién es? Sencillamente el que no ejerce el comercio. Que no lo ejerce hoy, puede que lo haya ejercido en el pasado, puede que ayer haya sido comerciante, pero hoy ya no es comerciante. Entonces, esa persona le aplica que le Pero, deba a. un momento, un momento. ¿Cuánto tiempo? Exacto. ¿Cuánto tiempo debe haberse desprendido de la actividad comerciante? Por ejemplo, si yo tuviera una tienda de ropa abierta al público con establecimiento de comercio, inscrita en la Cámara de Comercio, como persona natural, pero establecimiento de comercio abierto al público, entonces tengo mi tiendita, vendo mi ropa, la exhibo, viene la gente, se pone la ropa, se la compra, se la lleva. Esa es una actividad comercial en una persona Así es. natural. Y en que Así cuánto es. tiempo tengo que haber dejado mi actividad comercial o haber cerrado la tienda y haberme quitado de la Cámara de Comercio esa inscripción de establecimiento de comercio abierto al público para poder ingresar en el proceso de insolvencia económica persona natural, ya no comerciante. Me encanta esa pregunta y la voy a responder como diría Sócrates. Usted es soltera y va a la notaría y sale de la notaría a los 10 minutos, casada. En ese momento ya no es soltera, pero hace 10 minutos era soltera, sí. Ok, aquí es igual. Esto es para personas naturales no comerciantes. La ley no dice ni discrimina ni pone en tela de juicio a esa persona que ayer dejó de ser comerciante. Yo puedo dejar de ser comerciante ya y someterme al proceso de insolvencia. Es una delgadita línea sobre la cual se camina con mucho cuidado, pero
no hay un tiempo estipulado en la norma ni en el decreto reglamentario que diga que la persona tuvo que haber estado en al menos 6 meses con las manos cruzadas esperando. No, nada. Por eso el ejemplo de ser soltero, o al contrario, de estar casado y salir soltero. Ajá. Hace 10 minutos era casado y ya soy soltero. El señor, el vigilante de la notaría, me dice don Oscar y le digo, ya no, dígame Oscar, porque ya el don se quedó adentro. ¿Sí ves? O sea, no hay eso. Entonces, esto es simplemente para indicar que no hay tiempo. Ya. Bueno, gracias, doctor. Continúa entonces con los Una requisitos. forma, sí, una forma muy sencilla es, una persona es comerciante y al otro día empieza a trabajar en una empresa. Ahí tenemos una prueba fehaciente, sin discusión, de que ya no es comerciante. Segundo requisito, que le deba a 2 o más acreedores. Esto es plural. La norma y el legislador así lo dispuso. No es que tenga 2 o más acreencias. Por ejemplo, yo tengo una tarjeta de crédito con Bancolombia, solo por el nombre, por poner un ejemplo, un crédito hipotecario con Bancolombia y un crédito de vehículo con Bancolombia. Tengo Ese es 3 un créditos, acreedor. es un acreedor. Y lo explico de esa manera porque mucha gente tiene varias acreencias de distinta clasificación o graduación, como es una prendaria, una hipotecaria, una libre inversión, pero es un solo acreedor. Ahora, Y el ¿quién es un rotativo acreedor? también. O sea, es que hay tantos productos que ofrece el sistema financiero que puedes tener hasta 7 productos con una misma entidad. Así es. Y entonces cobija absolutamente a todos. ¿Quién es un acreedor? El que sea. Pero aquí viene una cosa interesante. Los únicos procesos que no se relacionan dentro del proceso de insolvencia de persona natural no comerciante son las acreencias de alimentos. De resto está la DIAN, los laborales, los impuestos, las contribuciones, las prendas, las hipotecas, los servicios públicos y todos, el papá, la mamá, el abuelo, el Los amigo, acreedores cualquier, que pueden ser personas también naturales. por supuesto. Y un momentico aquí, mi querida doctora Alita, cuando usted no necesita plata, pero si un día necesita plata, un día, usted, ¿qué hace ese día que necesita 100.000 pesos? Ese día que ayer pasó Bancolombia caído todo el día y estábamos como locos. A ver, en esa caída del banco todo el día, ¿usted qué hace que necesita ese día 100.000 pesos? ¿Qué hace? Por lo que he hecho siempre que he necesitado dinero, acudir a mi abuelita. Cuando Ahí está. hice mi maestría, a ella la llamaba yo Abuela Tex, porque fue quien me financió, me prestó el dinero para pagar la maestría. Entonces, mes a mes, yo iba y le decía, Abuela Tex, acá está la cuota de este mes. Y ella me prestó la plata completa, pero se la fui pagando mes a mes. Ahí está. Entonces, es la primera respuesta que obtengo en todas las entrevistas que yo doy. Siempre me dicen, no, que hago un avance con la tarjeta de crédito, que no sé qué. No, yo cuando necesito plata, lo primero que hago es llamar a un hermano mío. No, a mi O sea, abuela y le mando un saludo muy especial. Abuelita, te adoro. Gracias por todo el dinero que me has prestado. y yo, ¿por qué no tengo una abuela de esas? Imagínate. Y muchos diremos, ¿y por qué no tenemos una abuela de esas? Y entonces, ese es un acreedor. Y se ponen en tela de juicio y se ponen en duda. Claro, estamos hablando aquí de deudores de buena fe. Olvidémonos de esos acreedores, perdón, de esos deudores criminales financieros. Olvidémonos de eso. Aquí estamos hablando de gente buena que necesita el proceso de insolvencia para recuperarse, no para engañar al banco, no para engañar al acreedor, no para quebrarse para adentro, no para robarse la plata, que tal proceso también puede servir para eso, como un proceso ejecutivo, igualitico, un cheque en blanco que le dieron a un acreedor para cubrir 10 millones de pesos y de pronto le puso un cero más y le quedaron 100. O sea, el que es zampón es zampón. Aquí estamos hablando de deudores de buena fe y acreedores de buena fe. Entonces, tenemos cualquier clase de acreedor.
que los catalogamos en 5 clases. La primera clase, que se divide en 3, muy rapidito, es laborales, el fisco, ¿sí? Alimentos laborales y fisco. Alimentos laborales y fisco. La segunda clase, prenda. La tercera clase, hipoteca. La cuarta clase, proveedores estratégicos, que en este caso las personas naturales no comerciantes es la administración de la propiedad horizontal, los servicios públicos, y en la quinta clase, el resto. Llámese como se llame, como sea. Y ahí están esos acreedores y entonces ya tenemos ahí el segundo requisito para que una persona se pueda someter a un proceso de insolvencia. El tercer requisito es que al menos con 2 de esos acreedores esté en mora por más de 90 días. Es decir, si yo le debo a 3 entidades financieras, pero estoy en mora 60 días, todavía no cumplo con los requisitos. ¿Qué me toca hacer? Esperar 30 días más hasta cumplir los 90 días. Entonces, que el 50% del pasivo total a cargo de ese deudor esté en mora por más de 90 días. Es muy sencillo. Y uno de los requisitos más importantes, que no está contemplado como un requisito como tal, sino dentro de la propuesta de solución, es que presente una propuesta objetiva. Y aquí viene lo interesante de esto. Objetivo significa que el deudor pueda pagar. Nadie está obligado a lo imposible, principio milenario del derecho. Nadie se puede obligar a algo que no puede cumplir. Esta persona presenta una propuesta objetiva. La propuesta tiene que cumplir con 3 requisitos. Primero, que indique de dónde vienen los recursos, cómo va a relacionar esos recursos y cuánto puede pagar, pero garantizando primero para el deudor su mínimo vital. Primero el deudor, el resto que espere. Y aquí podemos hacer un paréntesis chiquitico después de que tú mandes un pocotón de saludos ahí que te escriben y te escriben. Yo quiero tener una cuenta así, que te escriban. Bueno, muchas gracias. Yo tengo una pregunta para que la vaya pensando. Cuánto es esa pausa de la que me está hablando? Pero bueno, saludamos a Gabriel, a No, Víctor. Muchas gracias no, por conectarse, William, Andrés. Dios mío, bueno, no, Diana, Carmen, Alberto, Camilo. Muchas gracias, Alfonso. Bueno, a todos gracias por estar conectados y por tener este espacio en su mente y en su tiempo abiertos para conocer cómo podemos tener una solución a una crisis económica, una solución, una alternativa fácil, tranquila, económica, viable y que permite tener un respiro. Y ahora sí, ese respiro de cuánto tiempo es, doctor. ese respiro nos da entonces la posibilidad de que la persona pueda cumplir con esas obligaciones de acuerdo a su verdadera capacidad de pago. Nadie se puede obligar a lo imposible. Ejemplo, una persona debe en promedio, mi querida doctora Alita, en promedio un colombiano, en promedio debe 335 millones de pesos. Ese es el promedio. Hay quienes deben 150, ¡Wow! Es quienes deben mucho, pensé 800. que era menor. ¿Es en serio? No, ese ¿300 millones? es 300 millones, sí, 335 es el promedio. Hay gente, pero es que mira que no es nada descabellado. Un apartamento hoy no vale menos de 400, 500 millones de pesos. Listo. O sea, personas que tienen obligaciones. Un carro, 100 millones de pesos. Unas tarjetas de crédito, 70, 80 millones de pesos. Unos créditos de consumo, 20, 30, 40 millones de pesos. Si tú sumas eso, esas obligaciones, no es lo que está en mora, es lo que debe la persona en general, está más o menos el promedio en lo que nosotros hemos llevado establecido en 333, 335 millones de pesos. O sea que no estamos tan mal, somos buenos deudores, somos los colombianos, personas que tenemos un buen crédito, por eso se llama crédito. Creen en nosotros y nos entregan dinero.
Entonces, una persona para que pague 330 millones de pesos lo ha financiado en cuotas hasta de 20 años, pero llevémosla a 10 años. Pero si ya tiene un crédito hipotecario son 15 años, de los cuales ha pagado 5, le faltan 10. Entonces llevemos que si él cumplidamente se pone a pagar esos créditos, se va a demorar al menos 12 años. Se va a demorar al menos, se va a demorar al menos 12 años pagando esos 12 millones de pesos, esos 300 millones de pesos. Con el proceso de insolvencia, esa persona ya no puede cumplir con esas obligaciones, digamos, de 12 millones de pesos mensuales. ¿Por qué? Perdió el empleo, le disminuyeron sus ingresos, hay una calamidad doméstica en su familia, porque entró en una crisis matrimonial que pasa muchas veces y a la final eso retumba en una crisis financiera. O sea, hay mil causas por las cuales una persona puede entrar en insolvencia, pero esas son las principales. Y la principal de todas es la pérdida del empleo, la disminución de los ingresos por el cambio de trabajo. Y entonces esa persona le dice a sus acreedores, yo ya no les puedo pagar, les puedo pagar, les puedo pagar 6 millones de pesos mensuales. Y entonces los acreedores se van a jalar el pelo, van a rasgar sus vestiduras y van a decir, ¿cómo así? Y ahora ya no les puedo pagar el 2% de interés, sino el 0.5%. Y eso es lo que permite la ley. Lo que dice es, vamos a pagarle a la gente, el deudor va a pagarle a sus acreedores de acuerdo a su realidad objetiva. Pero primero, hace una relación de los gastos que esa persona como deudor necesita para su mínimo vital. Y el resto, lo que le quede, es para los acreedores. Partamos de un principio que se llama el riesgo creado. ¿Y por cuánto ¿Sí? tiempo, doctor? El que sea, puede ser. Entonces la norma nos dice que hasta 5 años se necesita la aprobación del 50% más uno de los acreedores. Y si quiero más de 5 años, requiero más del 60%. O sea que si el 60% de los acreedores votó un acuerdo a 20 años, es un acuerdo a 20 años disminuyendo incluso la tasa de interés. Bueno, tengo un ejemplo a ver si esto aplica. Tengo cuatro acreedores. El banco, BBVA, mi abuela, mi tía y mi mamá. Un saludo también para mi tía, la doctora Lola, que está conectada, y un momento a mi amiga Luisa Fernanda, a Mafe, a Fernanda Perea, un saludo muy especial, al vicerrector de la Universidad Unilatina que nos está viendo. Muchas gracias, un beso enorme para el doctor Gustavo Rodríguez, también para el rector de la Universidad San Martín, que está conectado. Muchísimas gracias, semejantes personas tan interesantes que están viendo este programa, porque el programa es interesante y amerita que personas calificadas también nos estén observando. Entonces, volvamos con el ejemplo, doctor. Tengo un banco, una entidad financiera, el BBVA, que es mi acreedor. Tengo mi abuela, mi mamá, mi tía. Esos son cuatro acreedores. Así es. Obviamente que entre cuatro acreedores, pues el 60% son miembros de mi familia, por ejemplo. Si ellos votaran que nos vamos, y son la mayoría de los acreedores, por un plazo superior a los 5 años, ¿esto aplica? Aplica, claro, y pasa mucho, bastante. Y entonces unos se ponen bravos, otros se ponen aburridos, pero dura lex el ex. Y eso aplica, y eso es antiquísimo. Para los conocedores de los procesos de negociación de pasivos y los que lo manejamos desde hace muchos años, esto no es novedoso. Y está dentro de la posibilidad del riesgo creado al establecer un negocio y poner una plata en manos a circular. ¿Cuál es el riesgo? Que esa persona o no recupere el dinero, o lo recupere de una manera tardía, o lo recupere de una forma y en unas condiciones distintas a las pactadas. Y eso no tiene por qué asustarnos. Lo que pasa es que
para nosotros esta figura del proceso de insolvencia, como lo manejamos en Colombia, que ya otros países, Colombia, Chile, lo tenemos muy parecido. Paraguay tiene una figura también muy linda sobre el proceso de negociación de pasivos para la persona natural no comerciante. México en algunos estados y algunos otros países como Bolivia ya está entrando en esta onda. Uruguay ya nos está escuchando. Argentina viene dando unos pasos muy grandes sobre el proceso de insolvencia, escuchándonos y viéndonos a los colombianos de cómo estamos permitiéndole a las personas naturales salvarse a través de esta segunda oportunidad que la misma ley les permite, porque no podemos quedar condenados de por vida. En Colombia, con la entrada en vigencia de la Constitución del 91, quedaron abolidos todas las penas de por vida. Y entre Bueno, hay esas, una parte en su libro que me parece súper fascinante y es como ese trasegar histórico en el que va haciendo la narración de cómo ha ido evolucionando las penas y castigos para las personas deudoras, que en algún momento en Colombia hubo pena de prisión, había cárcel para claro, los deudores, que gracias a Dios esto ya ha sido abolido. Entonces, ese es uno de los avances de nuestro sistema jurídico y democrático, que a través de las transformaciones nos permiten que las deudas se pagan con dinero y no con la privación de la libertad. Eso me gustó mucho su libro. Pero volvamos al punto, doctor, por favor. Los requisitos ya los tenemos claros. Persona natural, no comerciante, que tenga acreencias superiores a 90 días y que tenga más de 2 acreedores. ¿Hasta ahí estamos bien? hasta ahí estamos perfectos. Ahora pasemos al salto más interesante, que es lo que todo el mundo me está preguntando. ¿Cómo es el proceso? ¿Dónde se hace el proceso? El proceso es lo más sencillo del mundo entero. Es un proceso que incluso no requiere ni siquiera de abogado. Yo siempre lo recomiendo, siempre recomiendo la asesoría experta porque estos son procesos en los cuales la piel es la que se deja allí, porque en esas reuniones de audiencias se deja el cuero allí, se nutre mucho el dolor propio y es cuando empieza a sufrir una persona. Y entonces vámonos simplemente a título de ejemplo, cuando yo tengo una herida y yo mismo me curo, yo me hago pasito, que no me duela. Pero cuando viene esa enfermera toda grandota que le sale un pelo aquí, me coge y me quita de una vez esa carroña, al otro día ya estoy aliviado. La Fundación Liborio Mejía es la entidad en el país con más reconocimiento en el proceso de negociación de pasivos. Por eso a nuestros queridos, a tus queridos oyentes y seguidores, la gente que nos está viendo pone allí Fundación Liborio Mejía, nosotros podemos ayudarles. Se presenta el proceso y ese proceso no debe durar más de 60 días y por mucho que se extienda, son 30 días más, o sea, estamos hablando de 90 días. Entonces, esto tiene hermoso este proceso, que estamos hablando de días. Los términos son perentorios, se tienen que cumplir. Doctor, Ya tenemos, nuestro hay una profesor interferencia en la de llamada, porque en los términos son perentorios. Ok, los términos son perentorios y podemos decir que puede haber un apartamiento de la serie en algunos momentos en los cuales los procesos se van para que un juez resuelva las objeciones. O sea, hay varias situaciones que podría, pero es extralegal. No es legal que el proceso demore más de 90 días. Y entonces se hace a través de una audiencia. Se presenta la solicitud, que es muy sencilla. Cuando entran a la Fundación Liborio Mejía, allí hacen a través de un formato muy sencillo, hacen la relación de todas sus obligaciones, las tienen, se le da toda la orientación a la persona, se presenta el proceso, se designa un conciliador y a partir de que ese conciliador admite, ¿se fue el árbol? ¿Se fue la señal? A No, partir no, de que aquí toca un admite, punto, a aquí toca partir un de que punto se muy admite, importante que quiero sí, aclarar.
Este trámite es a través de una fundación que presta un servicio social para ayudar a las personas que estamos en crisis económicas o es con conciliador. Por favor, porque es que ahí quedó como un margencito de Ok, duda que quiero dejarlo muy claro. no, no, la fundación, todo se hace a través de entidades avaladas por el Ministerio de Justicia y Derecho para conocer de este tipo de procedimientos. Se hace ante la Fundación Liborio Mejía, que es una ESAL, una entidad sin ánimo de lucro. Y quiero aclarar una cosa, el problema no es plata, hay que pagar. Por supuesto que hay que pagar, porque por más entidad que es la Fundación Liborio Mejía sin ánimo de lucro, hay que pagar servicios, hay que pagar los empleados, hay que pagar cosas. Pero el problema nunca ha sido plata. Y aquí viene gente que puede pagar y gente que no puede pagar. Y al que no puede pagar, lo atendemos igualitico, con el mismo café, Doctor, con el mismo cariño. pero la pregunta aquí ¿es por la fundación que se tramita el proceso de insolvencia o a través de los centros de conciliación que hacen parte de la Ok, fundación? ok. Se tramita a través de los centros de conciliación que son de la Fundación Liborio Mejía. O sea, la Muchas Fundación gracias, Liborio. porque es que este es un punto crucial que está ahí como en confusión. Si es que yo voy a una fundación para acudir a ella, a que me ayuden a resolver el problema, o es al centro de conciliación para que el conciliador convoque esa audiencia y en ese término perentorio de 60 días que no podrá acceder jamás de 90 pueda resolver el caso. Así es. Entonces, la Fundación Liborio Mejía es la entidad promotora a la cual pertenecen los centros de conciliación. En nuestro caso, son 24 centros en el país. Entonces, Fundación Liborio Mejía es una sola entidad, pero tiene 24 centros de conciliación en el país, con las puertas abiertas, en los cuales hay conciliadores y personal administrativo que está dispuesto a escucharlos, porque muchas de las personas, pero muchas, mi querida doctora Alita, muchas de las personas que vienen porque creen que necesitan un proceso de insolvencia después de que se hace su análisis, simplemente era una situación completamente diferente y no requiere proceso de insolvencia. Para presentar esa solicitud de conciliación y que lo aboque el conocimiento el conciliador, ¿es necesario que haya un abogado apoderado para presentar la solicitud? No es necesario. Yo siempre lo aconsejo. Si lo mejor es que haya un abogado, porque a la final nos vamos a encontrar en la audiencia con otros abogados, nos vamos a encontrar con personas que manejan el tema jurídico, que van a proponer excepciones, que van a proponer objeciones, que van a discutir situaciones de orden legal. Y si no se es abogado, lo mejor es tenerlo desde el principio. Pero muchos son los casos que hemos tramitado sin necesidad de abogado. Ideal que todos tengan abogado, es lo ideal y siempre lo aconsejo, Bueno, tengan y buen abogado. en la audiencia se presenta la parte que es el solicitante, o sea, el deudor, sus acreedores, y si más del 60% de sus acreedores están de acuerdo, ya se hace un acuerdo de pago, se fija plazo, Sin se más, fija cuantía, se fija claro, claro. la... Entonces, para la primera opción es más del 50% de los acreedores proporcionalmente a las obligaciones. Al que más dinero le deben, más derecho de voto tiene. Es proporcional. Al que menos dinero le deben, menos derecho de voto tiene. Entonces, cuando se tiene el 50% de los derechos de voto y pluralizado, por ejemplo, una persona, el ejemplo que tú pusiste ahora de la tía, la abuelita y la otra tía y el BBVA, son cuatro acreedores, pero al BBVA le debe 40 millones y a los otros tres les debe los 60 millones de pesos. Entonces tenemos 40, ¿sí? 40% del BBVA, o sea, y los demás el 60%. Si el BBVA vota negativo, pero los demás, que es el 60%, votan positivo, hay acuerdo. Sí, La hay acuerdo así. representación, o sea, perdón, para que quede muy claro, la participación de los acreedores es proporcional al tamaño de su acreencia. Así es. Entonces, aquí la felicidad es inversamente proporcional.
A quien más le deben es más triste y a quien menos le deben es más feliz. Entonces, aquí tiene más poder, el que más poder tiene es el acreedor con mayor riesgo dentro del proceso de negociación de pasivos. Listo. Y en 60 días normalmente se tiene que resolver esto. Hemos resuelto casos en 2 sesiones o incluso en una sola sesión. Iniciamos la sesión y en 2 horas tenemos todo solucionado. Hay gente muy práctica, hay asesores muy buenos, hay abogados que ya son muy especialistas en esto y cuando nos traen sus casos son casos limpios, transparentes, bonitos, agradables, no tienen ninguna marrulla y eso hace también que el proceso fluya y que el proceso sea tranquilo. Pero hay otros procesos, mi querida doctora Alita, que a uno le gustaría como meterse bajo la mesa y decir esto por qué. Pero bueno, es como cuando uno es juez, que le toca recibir de todo. Y hay unos casos que salen rapidito y cuando se dicta la sentencia, esto era lo que se esperaba, pero hay otros que Aquí, vienen con quejas, que vienen con de todo. aquí voy a preguntar algo. Así como lo manifiesta, bueno, llegan al conciliador, se hace la conciliación, se hacen las propuestas, se vota, la mayoría obtuvo una votación positiva en favor de la propuesta que tiene el acreedor. ¿Cómo se llama ese documento que resuelve la situación? Así como mencionó una sentencia, Ah, eso que hace el conciliador es un acta de conciliación, tiene un nombre particular porque no es una simple conciliación, es una conciliación que resuelve un proceso de insolvencia económica. ¿Cómo se llama ese documento? se llama acta y no solo resuelve un proceso, resuelve cientos de procesos. Tenemos casos de personas que tienen embargos, que tienen procesos ejecutivos adelantados, procesos hipotecarios con remate fijados, y apenas se admite el proceso, ese deudor no le puede pagar a ningún acreedor. Se suspenden todos los pagos a favor de los acreedores bajo el principio par condicio creditorum, es un principio universal del derecho concursal y no se le puede pagar a ningún acreedor, ninguno. Pero además del conciliador salen los oficios para los juzgados diciéndole, señor juez del circuito, señor tribunal, señor juez municipal, suspenda el proceso ejecutivo, suspenda el remate, Eso suspenda no nos todo. lo había contado, doctor Es que Marín, pero eso es lo más importante. eso había que dejarlo para el final, para los que se quedaron hasta el final. Bueno, Entonces, entonces, los efectos de esa acta de conciliación, no, que, de la admisión. Todavía no hemos conciliado. Apenas admitimos el proceso. o sea, Cuando se admite, con la admisión se suspenden los procesos. claro, y entonces ahí es cuando el sartén con el que le han dado al deudor durante todo el tiempo y lo tienen como loco dando vueltas por todo el lado, ahora es deudor, coge el sartén por el mango y le dice a los acreedores, momentico, aprovecha el sartén para blindarse, para coger el mango, el sartén por el mango y decir, las condiciones de pago las voy a establecer yo. No es una burla al acreedor, es precisamente esa segunda oportunidad que se le da a una persona para que establezca las condiciones de pago de acuerdo a su real capacidad objetiva para el cumplimiento de las obligaciones. Y ese deudor, con todos los procesos suspendidos, los únicos que no se suspenden son los de alimentos. Y usted en esa parte sí nos daría una cátedra hermosa, porque todavía me parece que existe la cárcel para los deudas por alimentos, ¿cierto? Sí, Entonces, así es. aquí, listo. Entonces, aquí lo único que no se suspende es el proceso de alimentos para menores. De resto, se suspende el proceso de jurisdicción coactiva que tiene la DIAN, el proceso de jurisdicción coactiva que tiene la administración o la Secretaría de Impuestos departamental, municipal o distrital. Se suspenden los procesos de jurisdicción coactiva por multas, se suspenden los procesos hipotecarios, se suspenden los remates, se suspenden
todos los procesos. Se suspenden los procesos de garantías mobiliarias, así digan que no, porque el propósito de esta ley es claro. Está en el artículo 531 y mire que es la primera vez que cito un artículo de la ley porque yo no soy codicólogo. En el numeral primero dice que esta norma es para no, valga la redundancia, esta ley es para normalizar las relaciones crediticias del deudor. Esa es la norma y ese es el objeto. Ahora, vámonos al último artículo de la ley y dice el 576, esta norma prevalece sobre cualquier norma que le sea contraria, coma, incluso las de carácter tributario, lo aclara. Y entonces, mire esto es poesía, esto es una cosa hermosa, esto donde un cantante de estos le ponga música, esto se tapa de plata, yo porque no sé cantar, pero esto es poesía, prevalece sobre cualquier norma que le sea contraria. Y mira cómo dice, incluso para que haya claridad sobre los de carácter tributario. Entonces, esa persona tiene el proceso admitido, se van los oficios a los juzgados, a las oficinas de ejecución coactiva y se les dice suspenda porque este señor ahora viene a negociar. Y el proceso de insolvencia tiene dos salidas. Uno, la negociación. Y dos, la liquidación del patrimonio del deudor. Entonces, si negociamos, que se hace en la Fundación Liborio Mejía o en el Centro de Conciliación, autorizado por el Ministerio de Justicia y Derecho para esto, ante el conciliador. Esa es la negociación. Y segundo, si fracasa la negociación, se va ante el juez civil municipal para que conozca de la liquidación del patrimonio del deudor. Y ahí es cuando hablamos del borrón y la cuenta nueva. El deudor entrega los bienes que tenga, los que no necesite para su supervivencia, los que no sean, esos que no son embargables, esos bienes que no son, los bienes que son embargables, se los entrega a los acreedores hasta el saldo que corresponda. Ejemplo, si una persona debe 300 millones de pesos y tiene bienes por 150 millones de pesos que equivalen a un carro, a una patineta, a un computador, a esos bienes que no necesita para la persona vivir, los entrega y luego esos acreedores se distribuyen eso en el orden de prelación de pagos, como lo dijimos ahora, 1, 2, 3, 4, 5, y lo que no se alcance a cubrir muta a obligaciones naturales, es decir, no le pueden volver a cobrar. Y vuelve y Doctor, nos arranca. quedan 4 minutos para despedirnos y quiero ir rematando con algo muy hermoso que encontré. Uno de los rasgos del perfil del autor en esta obra es que tiene una inspiración también en la Biblia, que tiene unas menciones a salmos que me cautivaron, me conmovieron porque no es muy normal que en un libro jurídico se haga mención a San Mateo. Quisiera conocer un poco más de ese rasgo particular del autor. ¿Por qué lo llama? Tenemos 4 minutos y hay que despedirnos ya, doctor. Eso es otra, eso sí que son historias, 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 historias. Y es que en San Mateo simplemente recuerden esa historia del trabajador que en aquella época le debía plata a su amo y el amo le dijo, págame. Y él le rogó y le rogó y le rogó que no podía pagarle. Y entonces le perdonó la deuda. Pero cuando salió encontró a un compañero suyo que le debía 20,000 pesos. Y lo hizo enviar a la cárcel hasta le pagara los 20,000 pesos. Sus compañeros le dijeron, pero mire, señor, usted ayer le perdonó a este señor y este señor mire lo que hizo. Resulta que para mí el texto bíblico, más que un tema espiritual, también es un tema de vida y es un tema de ley. Para muchos es la ley.
para nosotros no es la ley. En alguna época de mi vida fui seminarista, me echaron del seminario que porque supuestamente no tenía vocación y me quedaron muchas cosas de allá y por eso conozco estos temas, me los sé en latín incluso, muchos de ellos en griego y por eso me atrevo a escribirlos y a interpretar algo de Para, ellos. para concluir, doctor, porque me queda un minuto, no solamente es un proceso jurídico que ayuda a resolver varios procesos que pueden estar en curso o en marcha, como el ejecutivo, el hipotecario, sino que es una forma de sanar también el alma, el espíritu y los temas que congestionan el día a día de las personas que están agobiadas en sus deudas. Doctor Oscar Marín, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, por compartir con mis amigos y seguidores este conocimiento que nos va a llegar en un momento oportuno para estas crisis que estamos viviendo. Muchísimas gracias, doctor Oscar Marín. Por favor, despídase. Gracias a todos los que nos acompañaron y tengan en cuenta que este video se va a repetir en mi canal de YouTube. Mi querida doctora Alita, para ti, para todos los seguidores tuyos, los que quieran, con mucho gusto, entre los dos vamos a atenderlos de manera confidencial, será esa reunión. Los que necesiten, por favor, no duden en contactarnos y nosotros le vamos a ayudar y siempre hay una salida, absolutamente siempre hay una salida. Les mando un abrazo grandote, grandote, grandote para cada uno de ustedes y espero que nos podamos comunicar todos aquellos que necesiten de nosotros. Muchas gracias, doctor Oscar. Me despido en total alegría, gratitud y amor, con el amor que hago cada uno de mis videos, de mis transmisiones, por todos ustedes, amigos, seguidores, usuarios, personas interesadas en la justicia y el derecho. Y este gran tema es un súper regalo para todos ustedes. Insolvencia económica en personas naturales no comerciantes. Un beso enorme y seguimos en contacto. Ojalá tengamos otra oportunidad de compartir con el doctor Oscar Marín y seguir haciendo transmisiones en vivo que nutran y que informen a la comunidad interesada en la justicia y el derecho.